Cuando después de un año, hermanos, de estar aquí en la iglesia, allá afuera había un letrero y decía Sociedad de Varones Josué y Caleb, y tenía el horario, ¿verdad? Pero la sociedad no se reunía. Así que empezamos otra vez empezaron los hermanos, pero poco a poco fueron menguando y hasta que dejaron de reunirse. Y por la gracia del Señor ya cumplimos 2 años de reunirnos consecutivamente. Aquí traemos a los hermanos, como dijo el hermano, con un librito. Y a los varones de aquí de la iglesia les invito a reunirse, Sociedad de Varones. Estamos viendo temas buenísimos. Y créanme, hermanos, que va, dijera el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, va a la par con los temas para matrimonios. Para los matrimonios y aquellos que están por unirse en matrimonio, también les invitamos, hermanos, se están perdiendo de temas. Si nosotros que ya tenemos, voy a cumplir 21 años de casado, todavía los temas nos pegan unas buenas zamarreadas, ¿verdad? Unas buenas enseñanzas. Imagínense ustedes a los que están empezando, aquellos que tienen poco tiempo. Entonces, les invitamos también, hermanos, son temas muy buenos que estamos viendo. Y pareciera que vamos a la par, lo mismo que estoy enseñando en matrimonios, pareciera que es lo mismo que estamos viendo también con Sociedad de Varones. Así que, hermanos, 2 años en el cual sin duda hemos pasado también tiempos difíciles, ¿verdad? Hay veces que se viene abajo la membresía, luego vemos que otra vez, pero hoy damos gracias a Dios porque nos permite cumplir 2 años. Hay organizaciones que tienen más, ¿verdad? Mucho más, pero nosotros nos regocijamos en el Señor porque nos ha permitido trabajar durante 2 años. El Señor también nos ha desafiado durante estos 2 años y sin embargo consideramos también que parte de los compromisos, de los trabajos, de las responsabilidades no solamente le pertenecen a los varones, sino también a las mujeres. Así que tanto hombres como mujeres somos desafiados por el Señor a trabajar arduamente en la obra del Señor. Y en esta carta, en esta epístola, sobre todo en el capítulo 16, que es prácticamente los últimos consejos que está dando Pablo de esta carta, sobre todo, hermanos, sobre todo los versos 13 y 14, nos hacen una invitación. El texto es corto, pero el contenido, hermanos, es amplio, ¿sí? Muy amplio. Son unas cuantas palabras que hay ahí, pero su enseñanza es sumamente amplia. Así que no voy a ahondar, hermanos, sobre lo que Pablo dice en los siguientes versos. Solo me voy a abocar a esos 2 versos, porque si no, pues hermanito nos va a dar aquí ¿cuánto llevo hablando ya? Imagínense ustedes. Así que, hermanos, veamos, les recuerdo el tema. El tema es el desafío de ser un hombre de Dios. ¿De qué manera nos desafían estos 2 versos? ¿Sí? Y el primer desafío que el Señor nos hace a los varones y a las hermanas también es mantenernos alerta, ¿sí? Como cuando suenan las alarmas, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios aquí en Tabasco pocas veces, o yo no sé si suenan alarmas aquí, pero una vez estando en la Ciudad de México, hermanos, sonaron las alarmas. Estaba yo en el 9º piso, como el Chapulín Colorado, ¿verdad?
casi. Pero suenan las alarmas y la gente corre, pierde el control. Y bueno, el Señor a nosotros también nos dice que como varones debemos estar alerta. Dice el verso 13, en la primera palabra, velad. ¿Sí? Y no es el acto, hermanos, de pasarse toda la noche despiertos, ¿verdad? Sino más bien es la acción de estar alertas en nuestras vidas. ¿Alertas a qué? ¿Sí? Este tiempo en que nosotros nos toca vivir son tiempos muy difíciles. La tecnología, las ideologías y tantas cosas que están llegando a nuestras vidas, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a la iglesia misma, están llegando fuertemente y muchas de esas cosas las estamos permitiendo en nuestras vidas. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento con los hijos de el sacerdote Elí, que los dejó, ¿verdad?, sin corrección. Permitió que los hijos hicieran lo que quisieran y al final pagaron las consecuencias de su pecado. Nosotros debemos estar alerta, en primer lugar, con nuestra vida espiritual. Nosotros debemos crecer espiritualmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para ello tenemos la palabra de Dios, para ello tenemos los medios de gracia, que es también la oración, las predicaciones, pero nosotros mismos debemos ir a la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. Una vida de oración nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Una vida de servicio en la obra del Señor nos van a ayudar a estar alertas en nuestro día a día. La Biblia dice que debemos velar y orar para que no entremos en tentaciones. Si nosotros estamos alerta en nuestra vida espiritual, entonces voy a estar alerta hacia mi familia. Voy a cuidar de ellos también. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad? Cuando usualmente usamos este pasaje para celebrar el 10 de mayo o el mes del hogar, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, como padres, como hombres, debemos estar alerta de nuestros hijos, de nuestra familia. En Génesis, cuando se comete el pecado y el Señor busca a Adán, Él le pregunta: ¿dónde estás tú? Y el Señor le dice, Adán le dice: oí tu voz, tuve miedo, oí tu voz y me escondí. Y luego el Señor le dice: has comido del árbol que te mandé que no comieses. A partir de ahí, el Señor le había dado instrucciones a Adán de estar alerta con su vida espiritual. Ya le había dado una orden del Señor, y era estar alerta de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor nos alerta a nosotros a no gustar de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a pecar, a la desobediencia. Lamentablemente, hermanos, aprendimos lo que se le fue dado a Adán en el huerto del Edén: el bien y el mal. Solo que nosotros mayormente nos inclinamos a lo malo. Por esa razón, porque sabemos hacer lo bueno y sabemos hacer lo malo, entonces dice el Señor, nosotros debemos estar alerta en nuestra vida espiritual. Si cuido de mi vida, cuido de mi familia, entonces también estoy cuidando de la iglesia del Señor, ¿sí? En una comunidad cristiana.
En 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmemente en la fe. ¿Cómo vamos a estar firmes? ¿O cómo vamos a contrarrestar las acechanzas del diablo? Estando alertas y firmes en el Señor. El segundo principio, hermanos, es permanecer firmes en la fe. Dice el capítulo 16, verso 13, en la siguiente frase: estad firmes en la fe. ¿Sí? Con respecto, hermanos, a estas palabras, la Nueva Versión Internacional dice: permanezcan firmes en la fe. ¿Cómo podemos nosotros estar firmes? ¿Cómo podemos crecer en esa fe? Y entonces, hermanos, el significado de esta palabra es un poco difícil de practicar, porque la Biblia define qué es la fe. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En realidad, el Señor nos está diciendo: no tienen nada, ¿verdad? O tienen mucho. Va a depender de cada uno de nosotros tomar estas palabras del Señor, decir: tengo mucho o no tengo nada. ¿Sí? ¿Lo voy a recibir o no lo voy a recibir? Y entonces dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que para poder tener fe tenemos que acudir a la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos dice que esta es verdad, que es la revelación de Dios. Y entonces yo debo creer que esta es la palabra de Dios. De lo contrario, entonces, hermanos, podremos estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Podemos ir y venir, pero si no tengo fe, hermanos, todo lo que la Biblia me enseña, o todo lo que hay de promesas en las Sagradas Escrituras, serán vanas para mí. Así que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintio: estén firmes, ¿verdad? Estén alertas, pero estén firmes en todas las enseñanzas que Pablo habló a lo largo de esta carta. ¿Sí? Que su fe sea más grande todavía. Y hermanos, Pablo habla de una serie de hombres que habían estado trabajando con ellos, y las obras que se habían manifestado sin duda eran obras extraordinarias. Así que ellos tenían testimonio del poder del Evangelio en sus vidas. Por eso Pablo apela a la fe en ellos, porque habían visto con sus ojos el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, una iglesia moderna, cristianos modernos, también hemos podido constatar el poder del Evangelio en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hermanos de la iglesia. Hemos visto cómo el Evangelio ha transformado la vida de las personas, y eso es razón para que nosotros estemos firmes cada día en la fe. Que la palabra de Dios, que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Así que, hermanos, dos cosas: velar para que no caigamos, y estar firmes en la fe, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos,
debemos ser hombres o mujeres maduros en la fe. Y este es un problema en nuestras iglesias. No nada más era de ese tiempo. Pablo, ¿verdad?, cuando exhorta a la iglesia, no me acuerdo cuál es, pero dice, ustedes debieron comer, dice, viandas, comida sólida, pero es necesario darles otra vez leche espiritual. O sea, eran una iglesia inmadura. Y Pablo, ¿cómo lo dice acá en esta carta a Corintios? Dice, portaos varonilmente. ¿Sí? Portaos varonilmente. Una palabra dura para los hombres, ¿verdad? Porque como que si estuviera tentando contra nuestra naturaleza humana como hombres, ¿verdad? Pero no, ¿sí? Pablo define, hermanos, esta palabra, o en el griego, perdón, se define sé hombre. No es que el apóstol esté combatiendo posible homosexualidad en todos los hombres de la iglesia de Corintios, sino que los está animando a crecer en la gracia del Señor, a que sean hombres responsables de sí mismo, de su carácter, pero también responsables de la obra del Señor. ¿Y saben por qué les está pidiendo esto? Porque va a pasar Timoteo por ahí y le va a pedir a la iglesia que traten con amor, con cariño a Timoteo, que va de paso, y que lo ayuden, dice, a impulsarlo para llegar a donde está Pablo. Así que, como hermanos en Cristo, nosotros debemos ser responsables de nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña que debemos nosotros, hermanos, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Así que es tiempo que nosotros también nos estemos preparando, ¿verdad? Afortunadamente Dios nos dio grandes dones, grandes talentos para poder trabajar en su obra, pero nosotros deberíamos ocupar cada talento que Dios nos da, cada don que Dios nos da, para ponerlo al servicio de su obra. De esta manera, si yo ocupo lo que Dios me da para trabajar, está diciendo el apóstol Pablo que me estoy comportando varonilmente, que cuando hay problemas también en la obra del Señor, me sé comportar varonilmente y no soy el primero que salgo huyendo, que cuando tengo problemas en el hogar, me sé comportar varonilmente y no dejo las cosas abandonadas o no salgo huyendo ante el problema. Lo sabemos enfrentar con la ayuda de Dios. Seamos responsables en todas las esferas de nuestra vida, no olvidando nuestra vida, nuestra relación con el Señor y con su ministerio que Dios nos da. Y por último, hermanos, dice Pablo, y esforzaos, ¿verdad? El evangelio del Señor no es fácil, ¿verdad? Yo no sé si a usted alguna vez le predicaron, creo que ya es una alabanza que dice que será color de rosa el evangelio. Y si una vez te evangelizaron así, te engañaron, hermano. El evangelio de Jesucristo no es color de rosa, ¿verdad? Tal vez las espinas de allá abajito, posiblemente, ¿verdad? Pero el evangelio de Jesucristo, por labios de nuestro Señor Jesucristo, dice que es duro, es difícil, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero nosotros queremos una vida cristiana fácil, placentera, relax. Y cuando vienen las situaciones a nuestras vidas, ¿cuánto nos esforzamos? A veces sí nos esforzamos, pero mayormente no queremos esforzarnos, ¿sí? La Nueva Versión Internacional traduce esta palabra como sean fuertes, ¿sí? Uno que se esfuerza es porque no tiene la habilidad suficiente para llevar a cabo algún trabajo, por lo que para adquirir habilidades necesarias tiene que esforzarse primeramente, lo cual lo irá haciendo fuerte cada día. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando estaba en la escuela, las materias que se me hicieron difíciles era matemática, español, taller de lectura, ciencias naturales, química, bueno, todas las materias, hermano, no les digo, ¿verdad? ¿Para qué les digo? Reprobé, hermanos, reprobé coro en el seminario, imagínense ustedes. Pero yo veo que hoy mis hijos, mi hijo Freddy va exentando materias y las chamacas igual. Para algunos, hermanos, algunas cosas se les hace fáciles. Para otros tenemos que esforzarnos mucho más para poder lograr aquello. Para algunos la vida cristiana se les hace fácil, logran llevar esa vida espiritual y viento en popa para ellos, pero para otros nos cuesta trabajo, ¿sí? Eso no quiere decir, hermanos, que tengamos que dejar nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Dios si es difícil. Lo que el Señor nos está pidiendo es que no te quedes tirado en el camino, ¿sí? Lo que tienes que hacer es trabajar un poquito más, esforzarte un poquito más para poder llegar a la meta que Dios mismo te ha trazado en tu vida, en lo que emprendas, ¿sí? En tu vida espiritual, en tu ministerio, en los cargos que Dios te da en la iglesia, en el trabajo de visitación, de evangelización, en todo tienes que esforzarte un poquito más. Eso implica que tenemos que estudiar más, ¿sí? Así que, hermanos, Pablo le dice a la iglesia, esfuércense. Él quería ver una iglesia fuerte, establecida, una iglesia perseverando, pero una iglesia sensible a los hermanos, a ellos mismos dentro de la obra del Señor. Que cuando Él regresara y estuviera en ese tiempo y pasara el invierno con ellos, Él pudiera también ver los frutos que la iglesia ha estado produciendo en su ausencia. Como hombres, hermanos, como mujeres, tenemos que esforzarnos en el servicio, en la obra del Señor. Cada quien, hermanos, tome su cruz. Hermanos, pero su cruz no es el esposo, no es la esposa, no es su hijo. Esa no es la cruz. Eso es lo que tú decidiste, ¿verdad? Al final de cuentas. No. Son los problemas a los que nos enfrentamos cuando estamos sirviendo al Señor. Nos van a calumniar, nos van a acusar, Bueno, a eso dice Pablo, a eso dice Cristo. Y si sufrimos por causa del Evangelio, entonces el Señor tiene grandes galardones para nosotros. Así que, hermanos, hombres, especialmente a la sociedad de varones, Josué y Caleb, el Señor nos desafía a ser verdaderos hombres de Dios,
Usemos las herramientas que el Señor nos da a través de la carta del apóstol Pablo. Estar alertas, estar firmes en nuestra fe, es hacernos responsables de nuestra vida espiritual, de nuestra familia, de la iglesia, hermanos. Es esforzarnos, porque el servir al Señor no es nada sencillo. Y el Señor también nos los advierte. Que el Señor nos bendiga, hermanos.